ni el mejor jeep. Llegó donde este caballo fue para salvar al niño que nadie encontraba. Lo que ocurrió en ese lugar remoto dejó a todos sin palabras. Nadie imaginó que un simple caballo sería clave en un misterio que ni la policía podía resolver. Suscríbete para no perderte historias impactantes. Recibe nuevos videos y ayúdanos a seguir creando contenido que te emocione, te inspire y te sorprenda. El relincho seco cortó el aire frío de la mañana. Clara dejó caer el balde de agua que cargaba y giró de golpe hacia el corral. Relámpago golpeaba con fuerza el portón, los ojos encendidos, las patas delanteras sacudiendo la tierra húmeda como si algo invisible lo provocara. «¿Qué te pasa, muchacho?», murmuró Clara, caminando rápido, el delantal de lana empapado por el rocío. El caballo no dejaba de bufar, miraba hacia los cerros como si esperara algo allá arriba. Clara acarició su lomo para calmarlo, pero el temblor en los músculos del animal le heló la sangre. No era miedo, era urgencia. El cielo comenzaba a teñirse de un gris pesado. Era otoño, y el viento venía con olor a humo y leña. Los cerros, siempre firmes, hoy parecían más callados. Clara intentó seguir su rutina, calentar agua, prender el fogón, barrer la galería. Pero algo dentro de ella no la dejaba estar en paz. En la radio vieja, una voz interferida mencionó algo. «Niño desaparecido, comunidad Wichí, tercer día de búsqueda infructuosa». Clara se quedó inmóvil. Su mano, aún sosteniendo la escoba, temblaba. El crujido de la madera bajo sus pies fue lo único que se escuchó por varios segundos. Un niño, pensó. Imaginó a su nieto, Santino, con quien apenas hablaba desde que su hija se mudó a Salta. ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazó? 5 años. El portón volvió a sonar. Relámpago no había dejado de mirar hacia el norte. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», le dijo Clara acercándose de nuevo. El caballo movió la cabeza. Sus ojos no parpadeaban. Esa misma tarde, en el almacén del pueblo, las voces se apilaban entre sí. «Dicen que se perdió solo, que se fue al monte a jugar», comentó Marta, la panadera, sin quitar la vista del celular. «O que fue cosa de los padres, que no cuidan nada», agregó don Rosendo el carnicero con una sonrisa cínica. «¿Y la policía?», preguntó Clara, con voz firme. «Anduvieron, pero no hallaron nada. Ya sabes cómo es», dijo Marta, encogiéndose de hombros. «Además, esa gente vive lejos, se crían como animales». Clara apretó los dientes. Salió sin comprar nada. El sol caía cuando volvió a casa. El silencio pesaba. Sirvió una sopa de arroz y zanahoria, pero no probó bocado. Relámpago seguía inquieto, golpeando el suelo con sus cascos, la mirada fija en los cerros. Esa noche, Clara no encendió la televisión. Se sentó en la mecedora, el cuaderno viejo sobre las piernas. Quiso escribir algo, pero no pudo. Recordó una tarde, hace más de 30 años, cuando su hijo menor se perdió entre los eucaliptos. Fue Relámpago quien lo encontró, acostado bajo una piedra. Desde entonces, supo que ese animal tenía un sexto sentido, y esa sensación volvió a golpearle el pecho. A la madrugada, el viento trajo un olor raro, como tierra revuelta. Clara se despertó con un sobresalto. Afuera, Relámpago caminaba en círculos, nervioso. Sin pensarlo, se puso su poncho grueso, botas y gorra. Abrió el portón. «¿Quieres que salgamos, le dijo mientras lo ensillaba. «Vamos a ver qué estás sintiendo». Montó con agilidad sorprendente para su edad. El caballo arrancó sin esperar una orden, y Clara lo dejó guiar. La luna se colaba entre las nubes, pálida y testigo. El silencio del cerro era distinto esa noche. No era el silencio de siempre, era uno denso, como si los árboles contuvieran la respiración. No habían avanzado ni 10 minutos cuando Relámpago se detuvo en seco. Un sonido ahogado, como un sollozo, lejano. Clara apretó las riendas, miró a su alrededor. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor. Entonces lo escuchó de nuevo. Un niño llorando.
El amanecer trajo un aire raro, como si el viento murmurara cosas entre los árboles. Clara había dormido mal. La caminata nocturna con relámpago la dejó con más preguntas que respuestas. Aún así, no quería hablarlo con nadie. No todavía. Mientras tomaba su mate sentada en la galería, escuchó los pasos apurados de Pedro, el hijo de la comadre Norma, subiendo por el callejón de tierra. Tenía la cara pálida y los ojos como platos. «Doña Clara, ¿ya se enteró?» «¿De qué, mijo?» «Desapareció un niño, Emiliano, de los Huichí. Desde hace 3 días que no lo encuentran. Su mamá está desesperada». Clara sintió que el mate le quemaba los labios. Dejó el pocillo en la mesa, sin tomar. «¿Dónde fue eso?» «Dicen que allá por el paraje Los Sauces, que se perdió en el monte cuando jugaba con los otros. Pero nadie lo vio salir. Ya buscaron con perros, con drones, hasta con el helicóptero, pero nada». «¿Y la policía?» Pedro bajó la mirada. «Nada más anduvieron el primer día. Después dijeron que seguro se fue solo, que no es la primera vez que pasa». Clara lo miró en silencio. Las palabras le pesaban como piedras. «Gracias por avisarme, Pedro. Anda con cuidado». El joven asintió y se fue corriendo, dejando una estela de polvo tras sus pasos. Clara se quedó ahí, con la mirada fija en el horizonte. 3 días, murmuró. 3 días en el monte, con este frío, con los animales sueltos, con la noche oscura como boca de lobo. Sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, subió a su cuarto, abrió el cajón de su mesa de noche y sacó una vieja foto de Santino, su nieto. Tenía apenas 5 años cuando se la tomaron, con la cara sucia de chocolate y los ojos brillando. Ahora debía tener 11, quizá 12, pero apenas lo había visto en los últimos años. Su hija se fue a la ciudad buscando una vida mejor y lo dejó todo atrás, incluida a ella. «¿Qué será de vos, hijito?», susurró, acariciando la foto con los dedos rugosos. Ese día no trabajó en la huerta. Caminó de un lado a otro, inquieta. Relámpago también parecía sentirlo. No comía, no descansaba, solo miraba hacia el monte, atento. Por la tarde, bajó al pueblo. Necesitaba saber más. En la plaza, algunos vecinos comentaban la noticia con voz baja, como si fuera un chisme más. Otros directamente evitaban el tema. Frente al almacén, Clara se encontró con la comisaria Arias, una mujer de unos 50, pelo tirante y ojos duros. «¿Es cierto lo del niño desaparecido?», preguntó Clara sin rodeos. «Estamos investigando. No hay indicios de delito por ahora. Posiblemente se desorientó. Es común en esa zona». «¿Y por qué ya no buscan?». Arias frunció los labios. «Los recursos son limitados, doña Clara. Ya se patrulló bastante. Es una zona amplia, monte cerrado, difícil de rastrear. Pero es un niño. También hay otros asuntos que atender. No se puede movilizar a todo un destacamento por cada niño que se pierde». Soltó, seca, como si no estuviera hablando de una vida. Clara sintió que algo dentro de ella se encendía. Una mezcla de rabia y dolor le recorrió el pecho. No dijo nada más. Dio media vuelta y caminó de regreso a casa apretando los puños. Esa noche, la luna estaba escondida. El aire era espeso y los grillos cantaban con una fuerza casi molesta. Clara no podía dormir. Se sentó en la cocina, con una vela encendida, y empezó a escribir en su cuaderno. A veces la gente se olvida de que todos fuimos niños. Algunos nacimos con apellido y otros con silencio, pero todos lloramos igual. Cerró el cuaderno, caminó hasta la puerta del corral. Relámpago la esperaba de pie, quieto como una estatua. Lo miró a los ojos. «Mañana salimos. Si vos lo sentís, yo también». El caballo no se movió, solo parpadeó lentamente, como si entendiera cada palabra. Clara sabía que algo allá afuera estaba mal. Y aunque el mundo entero decidiera no ver, ella no pensaba quedarse sentada esperando el final. El cerro hablaba. Solo había que aprender a escuchar. El sol apenas se levantaba cuando Clara ajustó la montura de Relámpago.
No era habitual verla salir tan temprano y menos aún con esa expresión decidida, dura, como si fuera a enfrentar una tormenta. Sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía a quién enfrentaría. Montó al caballo y tomó el camino hacia la finca de don Marcelo. Era una de las más grandes del valle, con cercas blancas, portones altos y un perro que ladraba más por costumbre que por defensa. Marcelo era de esos que hablaban fuerte, daban palmadas pesadas y usaban sombrero aunque el sol no pegara. Rico, altanero y siempre metido en los asuntos del pueblo, aunque nadie lo hubiera invitado. Clara detuvo a Relámpago frente al portón. No hizo falta golpear. Don Marcelo ya estaba ahí, revisando unos papeles junto a su camioneta. «Mirá quién viene», dijo sin levantar mucho la vista. «Doña Clara en persona. ¿Algo le falta? ¿Usted oyó lo del niño Huichí?» Marcelo la miró, frunciendo la frente. «Sí, algo dijeron por ahí, otro mocoso que se pierde solo. Es lo que pasa cuando no saben cuidar a los suyos». Clara sintió una punzada en el pecho. «Es un niño, Marcelo. Lleva 3 días desaparecido. Y vos tenés hombres, caballos, drones. ¿No podrías ayudar?» El hombre soltó una risa seca. ¿Ayudar? ¿Y qué ganaría con eso? Esa gente no paga impuestos, ni obedece reglas. Se meten donde quieren, hacen ranchos donde les da la gana. ¿Y ahora querés que ponga mis recursos a buscar uno de ellos? «Porque es un ser humano», respondió Clara, firme. «Porque tiene madre, porque si fuera tu nieto no estarías diciendo esto». El silencio se hizo pesado. Marcelo apretó los labios, luego se giró hacia su camioneta, sacó un cigarro del tablero y lo encendió con lentitud. «No podés ir por la vida queriendo salvar a todo el mundo, Clara. Te vas a romper». «Ya estoy rota», le dijo. «Pero eso no significa que no pueda hacer lo correcto». El hombre la miró por fin, con una mezcla de fastidio y lástima. «Mirá, vos hacé lo que quieras, pero no vengas a decirme cómo manejar mis cosas. Si el chiquito ese no aparece, es porque algo hizo. No me meto con esa gente por algo». Clara bajó la mirada, más por contener la rabia que por ceder. Dio media vuelta con Relámpago, pero antes de alejarse, lanzó una última frase sin voltear. «Lo que no se ve, Marcelo, igual existe. Y a veces, lo que uno desprecia es lo que termina salvando todo». Cabalgó de regreso sin mirar atrás. El sol ya estaba más alto, pero el aire seguía frío. En el pecho llevaba el peso de cada palabra. Sabía que en ese pueblo el desprecio era viejo, como las paredes de adobe que apenas se sostenían. Pero también sabía que cuando el cerro guarda silencio tanto tiempo, es porque está a punto de gritar. Esa tarde, el cielo estaba cargado de nubes bajas, como si el cerro se cubriera con una manta gris. Clara regresó del pueblo con el alma revuelta. Las palabras de don Marcelo le retumbaban en la cabeza, y por más que intentara dejarlas atrás, se le habían quedado pegadas al pecho como polvo mojado. Entró al corral con la intención de darle pasto a Relámpago, pero lo encontró moviéndose de un lado a otro, nervioso, las orejas erguidas, los ojos brillando con una intensidad distinta. «¿Otra vez con eso, mi negro?», murmuró Clara, acercándose. El caballo bufó al verla. No era miedo lo que tenía, era urgencia, como si algo allá afuera lo llamara. Clara le acarició el cuello con cuidado. Notó que temblaba, leve, pero constante. No era de enfermo. Era como si el cuerpo del animal supiera algo que ella aún no entendía. «¿Querés salir?», le preguntó en voz baja. Relámpago alzó la cabeza y volvió a mirar hacia el monte. Clara tragó saliva. Algo en su interior, muy adentro, empezó a moverse también. Fue a su habitación, buscó el poncho de lana gruesa, las botas viejas, la cantimplora, tomó el bastón que usaba solo en los días largos y volvió al corral. Relámpago la esperaba quieto, como si supiera que ella había decidido lo mismo que él. «Vamos, pero vos guiás». Montó despacio, con ese respeto que se tiene por los animales que saben más que uno.
El caballo arrancó con paso firme, saliendo del camino habitual y metiéndose por una vereda apenas marcada, entre arbustos secos y piedras sueltas. El monte los envolvía con sus sonidos, pájaros inquietos, ramas crujiendo, el zumbido lejano de algún insecto. Clara iba en silencio, solo dejando que el ritmo del animal le marcara el camino. El viento traía olor a tierra mojada y por momentos a humo, un humo fino, como de fogata abandonada. «¿Qué estás buscando, relámpago?», susurró. No esperaba respuesta, pero de pronto el caballo se detuvo en seco, las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso. Clara se quedó quieta, sintiendo cómo la piel se le erizaba sin razón aparente. Entonces lo escuchó, un sonido apagado. No era animal, era algo más humano. Un quejido muy débil, casi perdido entre los árboles. ¿Oíste eso? Relámpago dio un paso, luego otro. Clara bajó del caballo y caminó con cuidado, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda, apartando ramas con el brazo. El sonido volvió. Esta vez, más claro, un sollozo, corto, desgarrado. «¿Hola?», gritó Clara con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Luego, un movimiento entre los matorrales. Algo pequeño, oscuro. Clara se agachó, apartando las ramas con manos temblorosas. No era un niño, era una muñeca, una de trapo, sucia, rota, con un brazo deshilachado. Clara la tomó con cuidado. Reconocía ese tipo de muñecas. Las mujeres wichí las hacían a mano, con retazos, como regalo de amor. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No era una casualidad. Ese juguete estaba ahí por una razón. Volvió con relámpago, apretando la muñeca contra el pecho. «Estamos cerca, ¿verdad?». El caballo relinchó suave. Se giró, como esperando indicación. Pero Clara ya no dudaba. «Mañana salimos más temprano, y esta vez no volvemos hasta encontrarlo». Mientras el sol bajaba tras las montañas, Clara sintió que el mundo había cambiado. Algo la empujaba hacia adelante. No era rabia ni miedo, era algo más fuerte, algo parecido a una promesa. El primer rayo de sol apenas asomaba cuando Clara ya estaba de pie, ajustándose el cinturón de cuero y revisando la alforja. Agua, pan casero, un puñado de nueces, una manta de lana. No era mucho, pero era suficiente. Miró el cielo despejado, respiró profundo y salió al corral. Relámpago la esperaba con la misma quietud del día anterior, pero había algo distinto en su mirada. Estaba enfocado como si ya supiera a dónde iban. «Hoy sí», le dijo Clara acariciándole el cuello. «Hoy vamos hasta el final». Montó con cuidado. A su edad, los huesos no eran lo que solían ser, pero el cuerpo aún recordaba. El caballo arrancó sin dudar, cruzando el potrero y desviándose hacia el cerro por un sendero que casi no se notaba. Ramas bajas, piedras sueltas, huellas antiguas, nada que un jeep pudiera cruzar. Pero Relámpago avanzaba como si ese fuera su terreno desde siempre. Clara miraba alrededor. Reconocía algunos árboles torcidos, unas piedras en forma de media luna, pero con cada paso el paisaje se volvía más cerrado, más salvaje. Ya no era el campo abierto que conocía, era monte espeso, con caminos que solo los animales o los antiguos sabían transitar. «Estos son los caminos que la gente olvida», murmuró. El sol subía lento. El aire estaba lleno de olores, tierra húmeda, hojas rotas, una pizca de flores secas. Los pájaros trinaban distinto, como si avisaran que algo extraño se acercaba. Al cabo de una hora, llegaron a una pequeña quebrada. Relámpago se detuvo de golpe. Clara frunció el ceño. «¿Qué pasa, viejo?». El caballo movió la cabeza y relinchó suave. Bajó la vista hacia el arroyo seco que cortaba el paso. Clara también bajó y caminó unos metros. Allí, entre las piedras, vio algo que no esperaba. Una sandalia diminuta, rota, con dibujos ya borrados por el barro. Se agachó con cuidado, la levantó. Tenía una cinta azul deshilachada. «Esto no lo perdió cualquier niño», dijo en voz baja. «Esto es de Emiliano». La tensión le subió hasta el cuello. Miró hacia el cerro.
luego hacia el arroyo. No había señales claras, pero el instinto le gritaba que estaba cerca, muy cerca. Montó de nuevo. El camino se hacía más empinado y la maleza le rozaba los costados. Clara se sujetaba fuerte de la montura. El silencio del monte era espeso, casi como si los árboles contuvieran la respiración. Entonces, un ruido, seco, a la derecha. Clara giró la cabeza. Un zorro cruzó el camino y se perdió entre los arbustos, pero el sobresalto le dejó el corazón latiendo rápido. «No te distraigas», se dijo a sí misma. Relámpago continuó, esquivando raíces, subiendo laderas estrechas. En una curva, el sendero desapareció. El monte se cerró por completo. Clara bajó del caballo y miró a su alrededor. No había más camino, solo monte tupido. ¿Y ahora qué hacemos? Relámpago olfateó el aire. Dio un paso hacia la derecha, luego otro. Clara lo observó. No dudaba. Iba directo hacia una hilera de arbustos aplastados, como si alguien hubiera pasado por ahí antes. Siguió al caballo a pie. La vegetación arañaba sus brazos, pero no le importaba. Sentía el sudor mezclarse con la tierra. El corazón le golpeaba las costillas. De pronto, un claro. Pequeño, escondido entre las ramas, y en el centro un pedazo de tela roja atrapado en un espino. Clara se acercó. Era una camiseta infantil. Se le quebró la voz. «Dios mío». Miró a su alrededor. El monte seguía en silencio, pero ahora todo era distinto. Ya no era una corazonada. Era real. Emiliano había estado allí. Quizá todavía lo estaba. Clara apretó la tela contra su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No ahora. Ahora tenía que seguir. Montó otra vez. «Vamos, Relámpago. Estamos cerca, muy cerca». Y el caballo, sin necesidad de órdenes, echó a andar. El sol ya picaba cuando Clara y Relámpago salieron del claro. La camiseta roja seguía guardada en la alforja, como una prueba muda de que no estaban buscando en vano. El monte empezaba a abrirse, dejando ver una cañada seca que descendía hacia una vieja zona de potreros olvidados. Clara notó que el camino polvoriento se ensanchaba. Era señal de que alguien más había pasado por ahí recientemente. Las huellas eran claras. Neumáticos grandes, pesados, no de moto ni de tractor. Camioneta. A los pocos minutos, escuchó el zumbido del motor. Lo reconoció antes de verlo. Esa camioneta tenía el rugido grave de siempre, el que hacía temblar las chapas del almacén cada vez que estacionaba. Relámpago relinchó y se detuvo. Clara lo calmó con una palmada suave. La 4x4 de don Marcelo apareció entre la curva, brillando bajo el sol, como si desentonara con todo el paisaje. Él bajó la velocidad al verla, frunciendo el ceño desde el parabrisas. Paró a unos metros y descendió con su estilo de siempre, seguro, con las manos en la cintura y el sombrero bien acomodado. «Qué sorpresa verte por acá, Clara», dijo con voz seca. «¿Te perdiste?» «Buscando», respondió ella, sin bajarse del caballo. «Al niño. Encontré una camiseta, no es casualidad». Marcelo soltó una risita que no llegaba a los ojos. «¿Y quién te dijo que podías andar sola por estos campos? ¿Sabes dónde estás pisando?» «En tierra de todos, Marcelo, no en tu finca». «Técnicamente», corrigió él. «Todo esto forma parte del perímetro que administro. Aunque no esté alambrado, sigue siendo propiedad privada». Clara lo miró fijo. Sabía a qué jugaba. No era la primera vez que él intentaba correr gente con ese argumento. «Una criatura está perdida. Y vos me hablas de alambrados». «Una criatura de ellos», espetó Marcelo. «No nos confundamos, Clara. Vos sos de acá, como yo. Sabés bien que meterse en cosas que no nos incumben solo trae problemas». La sangre le subió de golpe. Apretó las riendas para no gritar. ¿Desde cuándo ayudar a un niño es meterse donde no te llaman? ¿Qué escondes, Marcelo? Él se acercó un paso, serio, bajando el tono pero con más veneno en la voz. «No escondo nada,
pero sé cómo funciona esto. Vos querés jugar a la heroína, con tu caballo y tus ideas viejas, pero esto no es un cuento, Clara, es la vida real. Acá manda el que puede, y el que no, se calla. Por un momento nadie habló, solo se escuchaba el zumbido de un tábano que giraba alrededor de Relámpago. Clara bajó lentamente del caballo, mirándolo directo a los ojos. Lo único que me calla es la muerte, y todavía no me tocó. Marcelo la observó unos segundos, luego sacudió la cabeza como quien se da por vencido. No digas que no te avisé. Subió a su camioneta y se fue derrapando sobre la tierra suelta. Clara lo siguió con la vista hasta que el ruido del motor desapareció. Volvió a montar. Sentía el pecho oprimido, pero no de miedo. Era una mezcla de impotencia y certeza. Marcelo sabía algo, o alguien le había dicho algo, y su enojo no era por la búsqueda, era por el riesgo de que ella descubriera lo que no debía. Relámpago comenzó a caminar sin que ella dijera nada, como si entendiera que ya no había tiempo para rodeos. El monte esperaba, y el silencio también. Clara continuó monte adentro con Relámpago, los nervios apretándole el estómago como si cada paso los llevara no solo más cerca del niño, sino de algo mucho más grande. Lo que Marcelo le había dicho no se le salía de la cabeza. Su tono, su forma de advertir, no era solo desprecio, era miedo. Y eso, viniendo de él, era extraño. A medida que el terreno se volvía más cerrado, la naturaleza se hacía más sigilosa. Los pájaros ya no cantaban como antes. Todo se sentía contenido, en suspenso. Relámpago bajó el ritmo. Sus orejas iban de un lado a otro, alerta. Clara lo conocía bien. Cuando caminaba así, era porque algo había olido. Detuvieron la marcha junto a un arroyo seco. Entre las piedras cubiertas de musgo, algo llamó la atención de Clara. Bajó del caballo, se agachó despacio y con los dedos removió unas ramas caídas. Ahí estaban, huellas, pequeñas, no de un adulto, eran de un pie infantil, descalzo, a medio borrar por el viento y el paso de algún animal, pero claras para quien sabía mirar. «Santo cielo», murmuró. No había duda. Emiliano había pasado por ahí. Y si estaba descalzo, significaba que llevaba horas, quizás días, vagando. Clara se enderezó, con los ojos húmedos. La idea de ese niño caminando solo por el monte le apretó el pecho. Volvió al caballo, pero antes de montar, algo más captó su vista. A unos metros, colgando de una rama baja, una camiseta delgada ondeaba como si alguien la hubiese dejado a propósito. Era color celeste, desteñida por el sol, con una mancha oscura en el borde. Sangre seca. Clara la bajó con manos temblorosas. La olió como si eso pudiera decirle algo más. No olía a muerte, olía a barro, a humedad, a niño. La apretó contra su pecho. Ya no eran conjeturas, no eran suposiciones. Emiliano estaba ahí, lo había estado al menos. Relámpago bufó fuerte y giró la cabeza hacia el norte. Clara levantó la mirada. A lo lejos, entre los árboles, se dibujaba la silueta de una construcción vieja, medio cubierta por ramas y enredaderas. Un galpón abandonado. Sintió cómo algo se le revolvía por dentro. Nadie vivía por esa zona. Ese tipo de galpones, usados hace años para secar tabaco o guardar herramientas, llevaban décadas cerrados. ¿Qué hacía uno ahí? ¿Y por qué sentía que no debía estar vacío? Avanzaron despacio. A cada paso, Clara sentía que algo le rozaba la espalda, como si los árboles la miraran. El silencio era total. Ni un pájaro, ni una rama crujiendo, solo el sonido sordo de las patas de Relámpago sobre la tierra. Cuando llegaron al galpón, Clara desmontó sin soltar la camiseta. La puerta colgaba de un solo gozne, y el óxido marcaba la madera como si llorara. Empujó con cuidado. El interior estaba oscuro, pero los rayos del sol que se colaban entre las grietas dejaban ver lo suficiente. Había restos de bolsas rotas.
unos cajones viejos, una manta tirada en un rincón y una caja de cartón vacía. No había nadie, pero alguien había estado ahí. Lo sintió, lo supo. Ese lugar no estaba abandonado, estaba usado, escondido. «¿Quién te trajo aquí, Emiliano?», susurró Clara, con la voz apenas audible. No era un niño que se perdió jugando, no llegó solo hasta ese lugar. Todo en su cuerpo se lo decía. Alguien lo había traído y lo había dejado, o lo estaba vigilando. El miedo le subió por la espalda como una serpiente fría, pero no se detuvo. Caminó hasta la manta. La tocó. Aún estaba tibia. Clara retrocedió un paso. No estaban solos. Salió del galpón y montó rápido. Relámpago se movió con inquietud, como si también hubiera percibido algo. En lo alto del cerro, un ave voló de pronto, espantada, y luego otra. Algo o alguien los había visto, y esa presencia no era amiga. Clara no necesitaba más confirmación. Emiliano estaba más cerca que nunca. Pero también el peligro. Clara no volvió por el mismo camino. Se internó más en el monte, rodeando el galpón hasta quedar fuera de su campo de visión. No podía sacudirse esa sensación. Algo o alguien los estaba observando. Cada crujido entre las hojas, cada sombra fugaz, la mantenía en tensión. Relámpago caminaba lento, como si también eligiera no hacer ruido. A medida que el sol bajaba, la luz se filtraba entre las ramas como hilos de oro viejo. El aire ya tenía ese olor a noche que llega sin avisar. Clara frenó en una pequeña loma cubierta de pasto seco. Desde ahí podía ver parte del valle, y más allá, su casa. Un punto blanco en medio del verde. Lejos, pero no tanto. Solo ahora se daba cuenta de cuánto había avanzado. Se bajó del caballo y se sentó sobre una piedra grande con la espalda encorvada y las piernas temblando de cansancio. El silencio del cerro la envolvió, esta vez sin miedo. Era un silencio lleno de recuerdos. Pasó la mano por su frente, empapada de sudor, y suspiró. Su mirada se perdió en el horizonte. «¿Te acordás de cuando peleamos por este pedazo de tierra, Julián?». La voz le salió ronca, como si hablara con los árboles. Cerró los ojos. El rostro de su esposo apareció nítido, moreno, manos fuertes, sonrisa de medio lado. Julián era el tipo de hombre que no decía muchas palabras, pero cuando hablaba, pesaban. Recordó la vez que casi pierden el terreno por una trampa legal de Marcelo. Firmas falsificadas, papeles escondidos, promesas de ayuda que no llegaron. Ella y Julián defendieron cada palmo con uñas y dientes. Reuniones, viajes a la capital, días enteros sin dormir. Y al final lo lograron. Pero el precio fue alto. Julián enfermó poco después. El cuerpo no le aguantó más tanta lucha. «Si estuvieras acá, vos también te meterías en este lío, ¿verdad?», dijo Clara con una sonrisa triste. Sacó del bolsillo interior de su poncho una foto doblada. Era de los dos, en la entrada de la casa con la huerta recién sembrada de fondo. Tenían barro en la ropa, pero se veían felices. Felices de estar juntos, de tener algo propio, algo que nadie les había regalado. «La tierra no es solo tierra, Julián», susurró. «Es memoria, es historia, y este niño también es parte de eso, parte de algo más grande que nosotros». El viento sopló fuerte de repente, moviendo las ramas con un quejido largo. Relámpago bufó y giró la cabeza, atento. Clara guardó la foto y se levantó con esfuerzo. El sol ya tocaba las cimas, y la sombra del cerro crecía como un manto oscuro. Montó de nuevo. «Vamos, viejo, ya descansamos. El monte no espera». Avanzaron hacia el noreste, siguiendo el cauce seco de un arroyo. Clara notó algo extraño a lo lejos, un círculo de piedras, casi oculto entre los matorrales. Se acercó con cuidado. Era un viejo pozo, tapado con ramas gruesas. No parecía reciente, pero tampoco tan antiguo como para estar olvidado. Dio una vuelta alrededor. Había huellas de botas grandes y otras más chicas, sin calzado,
Se le cortó el aliento. No eran recuerdos los que ahora la acompañaban, eran pistas, y la certeza creciente de que Emiliano no se había perdido por accidente. El viento cambió de dirección, trajo un olor agrio, mezcla de humedad y animal encerrado. Clara alzó la vista. A lo lejos, en la cima de un cerro bajo, una figura humana se recortaba contra el cielo anaranjado. Estaba quieta, mirando hacia ellos. La figura se giró y desapareció detrás de las piedras. Clara no lo pensó 2 veces. Apretó las riendas y Relámpago respondió con un trote firme. Los fantasmas del pasado ya no la asustaban. Lo que venía ahora era real. Y estaba más cerca que nunca. El aire era cada vez más denso. Clara sentía que el monte la empujaba hacia adelante, como si los árboles supieran que ya no había vuelta atrás. Relámpago avanzaba con paso seguro, aunque el camino era cada vez más estrecho, casi intransitable para cualquiera que no conociera esas tierras como la palma de su mano. Fue entonces cuando el caballo se detuvo en seco. Clara, sorprendida, aflojó las riendas y se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Relámpago no se movió. Olfateaba el aire con la nariz bien alta, los músculos tensos, la mirada clavada entre unos matorrales espesos a la izquierda del sendero. Clara no vio nada, pero confiaba en él. Desde que era potrillo tenía ese don raro, esa sensibilidad que no se explicaba con lógica. Le hablaban de instinto animal, pero ella lo sabía mejor. Era algo más profundo, una conexión casi mágica con el entorno. «Decime por dónde, viejo. Te sigo». El caballo giró y se metió de lleno entre las ramas, bajando por una ladera empinada que ningún vehículo podría haber cruzado. Clara se sujetó fuerte. Las espinas le arañaban los brazos. El suelo crujía bajo las patas de Relámpago, pero el animal no dudaba. Bajaron así unos 30 metros hasta llegar a una especie de cañada escondida, húmeda y oscura. Un lugar donde la luz apenas entraba, como si el sol no tuviera permiso para asomarse. El aire olía a tierra mojada, musgo y algo más, un tufo rancio, como de encierro prolongado. Relámpago se detuvo de nuevo. Esta vez, bajó la cabeza y relinchó suave, como llamando a alguien. Clara desmontó con cuidado. Sentía el corazón latiéndole fuerte, pero no de miedo. Era otra cosa, como si su cuerpo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Avanzó unos pasos, empujando una rama gruesa que bloqueaba el paso, y entonces lo vio. A lo lejos, casi pegado a una roca enorme, había una abertura, pequeña, apenas visible, como una madriguera oculta. Pero en la entrada, desordenados, había pedazos de ramas, tela y lo que claramente parecía una cobija infantil. Se le cortó la respiración. No puede ser. Clara se acercó sin hacer ruido, se agachó frente a la entrada. La oscuridad adentro era total. No se escuchaba nada, pero ahí había estado alguien. Lo sabía. «¿Emiliano?», susurró. Silencio. «Soy Clara. No tengas miedo, hijo». Pasaron unos segundos eternos. Entonces, desde dentro, un murmullo apenas audible. «¿Mamá?». Clara tragó saliva, se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «No, mi amor, soy una amiga, vine a ayudarte». Se asomó con cuidado, el corazón en la garganta. En el fondo de esa pequeña cueva vio una silueta temblorosa, un niño, delgado, con la cara sucia, los ojos grandes y asustados. «Tranquilo, ya estás a salvo». Relámpago relinchó atrás, como marcando la urgencia. Clara estiró los brazos con delicadeza. «Vení, yo te saco, ya pasó». El niño dudó. Luego, arrastrándose, se acercó. Cuando su pequeña mano tocó la de Clara, un nudo le estalló en el pecho. Lo abrazó fuerte, sintiendo el calor de un cuerpo que había resistido más de lo imaginable. «Ya está, ya pasó, Emiliano. Nadie más va a hacerte daño». Mientras salían de la cueva, el sol empezó a colarse entre las ramas, como si el monte mismo celebrara en silencio. Clara subió al niño a Relámpago y montó detrás de él.
Lo abrazó por la cintura y le habló bajito. Este caballo fue él quien te encontró, no yo. Él supo por dónde ir. Emiliano no dijo nada, solo se recostó contra su pecho. Y así, en ese silencio lleno de alivio, comenzaron el regreso. Sabían que lo difícil no había terminado, pero lo más importante, lo más sagrado, ya estaba hecho. El niño perdido había sido encontrado. El camino de regreso no fue en línea recta. Clara sabía que no podía salir por donde había llegado, no con un niño herido y cansado, ni con la amenaza latente de quien lo había escondido ahí. Tenía que rodear, evitar zonas abiertas, seguir la intuición, esa que le zumbaba como un faro cada vez más fuerte. Relámpago iba despacio, como entendiendo que cargaba algo frágil. Emiliano se aferraba a la manta que Clara le había puesto sobre los hombros, y aunque sus ojos estaban abiertos, su silencio era denso. No preguntaba, no lloraba, pero respiraba, y eso era suficiente. «Ya falta poco, mi cielo», le decía Clara, sin estar del todo segura si hablaba para él o para sí misma. El monte, al caer la tarde, cambiaba de color. El verde se volvía más oscuro. El cielo se teñía de naranja y el viento empezaba a traer un fresco que calaba hondo. Clara detuvo a Relámpago junto a un claro rodeado de arbustos espinosos. Necesitaban un momento para recuperar fuerza. Bajó con cuidado, ayudando al niño a sentarse sobre una piedra lisa. Mientras preparaba un poco de agua con azúcar en un frasco, algo entre los arbustos le llamó la atención. Una forma, algo pequeño, colgando de una rama baja, movido por el viento. Se acercó con pasos lentos, casi sin respirar. Cuando apartó las hojas, su pecho se apretó. Era una muñeca de trapo, vieja, sucia, con un brazo roto y los ojos deshilachados. Clara la tomó con las dos manos, con esa delicadeza con la que se sostiene algo que duele. Reconocía ese tipo de muñecas, hechas por madres wichí con retazos de ropa, cosidas con hilos de historias y afecto. Se quedó mirándola un momento largo. Sintió que el nudo que venía conteniendo desde que empezó la búsqueda se le soltaba despacio. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, en silencio. No hizo ruido, no tembló, solo dejó que salieran. Porque esa muñeca no era solo un juguete, era prueba, era señal, era el eco de un amor dejado atrás, de una infancia arrebatada a la fuerza. Estaba ahí, sola, abandonada, como lo estuvo Emiliano, como tantas otras cosas que se pierden sin que nadie las busque. ¿Es tuya?, preguntó volviendo al niño. Él asintió apenas, sin mirarla. Se me cayó cuando corría. Clara se arrodilló frente a él y le mostró la muñeca. No te va a volver a pasar, Emiliano. Te juro que esta vez nadie te va a dejar atrás. El niño levantó los ojos húmedos, oscuros, y por primera vez asintió con un poquito más de fuerza. Relámpago relinchó bajito, como si marcara el tiempo. La noche ya se venía encima y no era momento para detenerse. Clara guardó la muñeca con cuidado en su bolso. Luego ayudó a Emiliano a subir nuevamente al caballo. Ella lo abrazó por la cintura desde atrás, firme, como una raíz que no se suelta por nada. Y mientras avanzaban otra vez, bajo la última luz del día, Clara sintió algo nuevo. No solo estaban cerca de casa, estaban cerca de justicia. Muy cerca. Relámpago frenó de golpe, clavando las patas en la tierra seca. Su relincho fue seco, fuerte, como un grito de advertencia. Clara, que venía abrazando a Emiliano por detrás, casi pierde el equilibrio. ¿Qué viste, viejo? El caballo no se movía. Tenía las orejas erguidas y los ojos fijos hacia el claro entre los árboles. Clara bajó lentamente, con el cuerpo tenso. Sentía el aire más frío, como si en ese lugar el tiempo se hubiera congelado. Ayudó a Emiliano a bajar también y lo dejó sentado junto a un tronco caído. Frente a ellos, unos metros más adelante, se alzaba una cabaña, o lo que quedaba de una.
Era una estructura vieja, de madera podrida y chapa oxidada. La puerta colgaba torcida y las ventanas estaban tapadas con bolsas plásticas negras. No era parte de ninguna finca conocida. No había caminos ni huellas de vehículos. Era como si alguien la hubiera construido para no ser visto. Clara apretó los dientes. Algo en su interior le gritaba que no debía acercarse, pero otra cosa, más fuerte, le decía que ahí había respuestas. Se volvió hacia Emiliano. «Quédate aquí, mi amor, no te muevas. Si ves algo raro, silba». El niño asintió en silencio. Clara avanzó despacio. Cada paso crujía sobre hojas secas. El olor a moho y encierro se volvía más intenso a medida que se acercaba. Sintió una gota de sudor frío bajarle por la espalda. Se detuvo a 1 metro de la puerta. El silencio era total, ni un pájaro, ni una hoja moviéndose, como si el monte contuviera la respiración. Empujó la puerta con el pie. Un chirrido agudo cortó el aire. Adentro, la penumbra, muebles viejos cubiertos de mantas sucias, un catre de metal en un rincón, una estufa oxidada. En el suelo, papeles rotos, restos de comida seca, una linterna sin batería, pero lo que más llamó la atención de Clara fue el olor, ese olor agrio, mezcla de sudor, encierro y algo más. Se agachó junto a una caja tirada. Dentro, una botella de plástico, una cuerda enrollada y una gorra infantil con una mancha oscura en el borde. Sintió que el estómago se le revolvía. La levantó con cuidado. Era de Emiliano, ya no había duda. Este lugar no era un escondite, era una celda, murmuró apretando la gorra contra el pecho. Un golpe seco rompió el silencio. Afuera, Clara se puso de pie al instante. Salió de la cabaña corriendo. Emiliano ya no estaba junto al tronco. ¡Emiliano! Su grito atravesó el claro. Relámpago relinchó con fuerza, girando sobre sí mismo. Clara corrió hacia los arbustos. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor desbocado. ¡Emiliano! Otro ruido. Más adelante, ramas quebrándose. Clara avanzó como pudo, apartando espinas, tropezando con piedras, y entonces lo vio. El niño, corriendo, asustado, mirando hacia atrás. ¡Clara! ¡Es él! ¡Detente! Pero el niño tropezó. Cayó de bruces al suelo. Clara lo alcanzó en segundos, lo levantó entre sus brazos. ¿Quién es Emiliano? ¿Quién? Él temblaba, señalando hacia el monte. El hombre estaba ahí, el que me trajo. Clara giró. No había nadie, solo sombras, pero sabía que los ojos aún estaban ahí, mirando. Volvieron con prisa al claro. Clara montó a Emiliano en relámpago y lo abrazó con fuerza sin una sola palabra. El caballo, como si entendiera la urgencia, arrancó a trote firme. Mientras se alejaban de la cabaña, Clara miró por última vez hacia atrás. La puerta seguía abierta, y en la penumbra, por un segundo fugaz, creyó ver una figura alta, quieta, sin rostro. El silencio seguía, espeso, pero ahora sabía que ya no estaban solos. La temperatura del cuerpo de Emiliano ardía. Clara lo abrazaba con un brazo, mientras con el otro sujetaba las riendas de Relámpago, que avanzaba sin descanso, bajando por un terreno irregular en dirección a una vieja vertiente que ella recordaba de años atrás. «Aguanta un poco más, mi niño. Ya falta poco», le susurraba con voz baja y temblorosa. Emiliano no respondía. Tenía la cabeza apoyada contra su pecho, los párpados pesados y los labios resecos. El calor que emanaba su cuerpo no era normal. Fiebre. Clara lo sabía. Lo había visto muchas veces en sus hijos, en sus nietos, pero esto era distinto. Esto era fiebre mezclada con miedo. Llegaron a la vertiente. Relámpago se detuvo solo, como si supiera que ahí era el momento. Clara desmontó rápido y bajó a Emiliano con cuidado. Lo recostó sobre el pasto húmedo a la sombra de un molle. Sacó la cantimplora, le mojó los labios. Luego, con un pañuelo, le limpió el rostro sucio y le acomodó el pelo pegado por el sudor. «Toma, despacito, es agua limpia».
El niño apenas abrió la boca. Un par de gotas lograron entrar. Tosió, pero no se quejó. «Eso es. Muy bien, campeón». Clara lo cubrió con la manta que traía en la alforja y se sentó a su lado. Lo miraba sin perder detalle. Su piel morena, las ojeras profundas, los moretones en los brazos. Había estado solo, sin comida, con frío, rodeado de monte cerrado, y aún así había aguantado. El silencio se instaló entre ambos por un rato. Solo el canto de un zorzal a lo lejos rompía la tensión. «¿Sabes quién soy, mi amor?», preguntó Clara en voz baja. Emiliano hizo un gesto mínimo con la cabeza. «Me llamo Clara. Vine a buscarte. Tu mamá te está esperando, ¿sí?». El niño abrió los ojos apenas, sin enfocar. «¿Dónde está?» «Está bien, en el pueblo. Pronto vas a estar con ella. Pero primero vamos a curarte, ¿sí?». Un susurro salió de la boca reseca del niño. «¿El hombre?». Clara se inclinó. «¿Qué hombre, hijo?». «El de la camioneta». El corazón de Clara dio un brinco. «¿Lo viste? ¿Quién es?». «No sé. Tenía un sombrero y me llevó porque entré a su campo». Ella tragó saliva. El nudo en el pecho se le apretó más. «¿Te hizo daño?». Emiliano no contestó. Cerró los ojos otra vez. Clara entendió que no podía presionar. Le acarició el cabello con ternura. «Ya no puede tocarte, te lo prometo». Clara se puso de pie. Miró hacia el monte. El camino de regreso era largo y peligroso, sobre todo ahora, con Emiliano así. Sabía que si regresaba por el camino que Marcelo usaba, lo encontraría. Sabía también que si lo acusaba sin pruebas, él lo negaría todo. Pero si se quedaba demasiado tiempo en el monte, el niño podía empeorar. El dilema la partía en dos. «¿Qué harías vos, Julián?», murmuró mirando al cielo. Relámpago se acercó a ella, como esperando la orden. Clara miró al niño envuelto en la manta, dormido como si al fin sintiera paz. Entonces decidió. «Primero lo salvo, después el resto». Montó a Emiliano otra vez con mucho cuidado. Esta vez no lo llevaría por la zona alta. Iría por las quebradas que conectaban con el viejo camino de arrieros, casi en desuso. Más largo sí, pero menos vigilado. Relámpago no necesitó más indicaciones. Empezó a avanzar con un ritmo constante, cuidadoso. Mientras descendían, Clara sentía el peso de la promesa que acababa de hacerse. Lo había encontrado, lo había traído de vuelta a la vida, pero todavía había una sombra que no podía ignorar. Marcelo no solo sabía lo que había pasado, de alguna forma estaba en el centro del misterio. Y Clara, aunque agotada, ya sabía lo que debía hacer. El camino serpenteaba entre arbustos bajos y piedras sueltas. Cada paso de Relámpago generaba un crujido que parecía más fuerte de lo normal. El sol caía lento, dorando la vegetación seca con una luz que parecía anunciar algo importante. Clara sentía el calor del cuerpo de Emiliano contra su espalda. Aunque lo llevaba bien sujeto, el niño se movía con inquietud. Murmuraba cosas, frases sueltas, trozos de recuerdos rotos. Agua, la camioneta, sombrero. No quería. Clara bajó la mirada. El nudo en su garganta apretaba cada vez más. No eran delirios, eran fragmentos de algo que el niño no sabía cómo decir completo. Se detuvieron en una curva con sombra. Clara bajó y ayudó a Emiliano a tomar agua. El niño respiraba agitado, pero empezaba a recobrar algo de fuerza. Lo sentó sobre una piedra y se arrodilló frente a él. «Mi amor, ¿podés contarme quién te llevó?». El niño no contestó. Bajó la mirada, apretando los labios con fuerza. «No te va a pasar nada, te lo juro. Nadie más va a hacerte daño». Emiliano levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos. «Tenía un sombrero grande y botas de cuero. Me gritó porque entré a su campo a buscar mi perro». Clara sintió que el pecho se le partía. «¿Qué hizo?». «Me llevó en su camioneta y dijo que así iban a aprender. Me encerró en el lugar donde me encontraste». La voz del niño era apenas un hilo, pero fue suficiente. Clara cerró los ojos por un segundo. Sintió como todo el monte se volvía más pesado. Sombrero, botas,
terreno. No había margen de error. La imagen de don Marcelo se le clavó como una aguja. Se levantó con lentitud. Caminó unos pasos para calmarse, mirando hacia el horizonte como si la respuesta estuviera escondida entre los cerros. Él fue, murmuró. Todo encajaba, el desprecio, las advertencias, el no te metas, el saber más de lo que decía. Volvió con Emiliano. ¿Le viste la cara? El niño dudó. Sí, era el hombre que grita en el pueblo, el que siempre pasa en camioneta grande. Clara no necesitaba más. El niño no conocía su nombre, pero lo había reconocido. Y lo peor, Marcelo no lo hizo por dinero, ni por locura. Lo hizo para mandar un mensaje, para marcar territorio. Un niño wichí, una lección. Maldito cobarde, susurró Clara. Clara sintió una mezcla de rabia y miedo que la hizo temblar. Quería volver ya, quería enfrentarlo, mirarlo a los ojos y obligarlo a decirlo frente a todos. Pero sabía que no podía hacerlo sola, ni sin cuidado. Se volvió hacia Emiliano, que ahora la miraba con miedo. «Tranquilo, mi vida, nadie más te va a tocar», Die. Lo abrazó fuerte, sintiendo cómo el corazón del niño latía rápido, como un pajarito atrapado. Lo volvió a subir al caballo y montó detrás. Mientras avanzaban por el sendero, el monte parecía más callado, como si también supiera lo que se venía. Clara ya no dudaba. Su misión no había terminado con encontrar a Emiliano. Ahora venía lo más difícil, desenmascarar al culpable sin que lo taparan con influencias, sin que lo hicieran pasar como otro caso olvidado. Sabía cómo operaban, sabía que el silencio era cómplice. Pero esta vez, Clara no pensaba callarse, porque ahora no era solo por Emiliano, era por todos los que alguna vez fueron ignorados, por cada injusticia que se enterró sin nombre. Relámpago avanzaba como si también entendiera que el verdadero viaje empezaba ahora. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, tiñendo de cobre el monte mientras las sombras se estiraban como dedos largos sobre la tierra. Clara, con Emiliano frente a ella y la muñeca tejida en el bolso, sintió el peso real de la vuelta. Relámpago avanzaba con paso constante. Llevaba horas sin descansar, pero no se quejaba. Parecía entender que su carga no era solo física. Iban 3 sobre su lomo, sí, pero también llevaban una verdad que dolía, que ardía, que no todos querrían escuchar. Clara acarició el cabello del niño con ternura. Emiliano se aferraba a sus brazos, como si supiera que aún no estaban a salvo. «Ya falta poco, mi amor», murmuró, pero no lo creía del todo. Sabía que el pueblo era apenas el comienzo. El camino era conocido, pero no por eso menos denso. A cada curva, Clara miraba a ambos lados. No esperaba lobos ni pumas, sino otra clase de bestia, la que lleva uniforme o apellido importante. No podían llegar por la entrada principal. Si Marcelo se enteraba antes de tiempo, borraría todo rastro. Había que pensar, moverse con sigilo. «Vamos por el arroyo seco», le dijo a Relámpago, como si el caballo pudiera entenderla, y lo hizo. Sin que ella jalara las riendas, giró hacia el cauce viejo del río que atravesaba la parte trasera del pueblo. Era un atajo olvidado, uno que usaban los puesteros cuando querían evitar miradas. Clara sentía que el aire se espesaba, no por el clima sino por lo que cargaba adentro. El miedo le rozaba la piel como espinas, pero también una determinación que no le conocía. «Hoy no me bajo de este caballo hasta que alguien escuche lo que este niño vivió», pensó. A unos metros de una loma baja, escucharon el motor. Clara frenó en seco. Relámpago alzó las orejas. Una camioneta. «No puede ser». Se agachó sobre el cuello del caballo, empujó a Emiliano para que bajara la cabeza. La camioneta pasó por el camino de arriba sin detenerse. Era blanca, muy parecida a la de Marcelo, pero no pudo asegurarlo. No nos vieron. El corazón le latía fuerte. Ese cruce le confirmó que estaban vigilando, que alguien, tal vez Marcelo, había notado que algo se movía fuera de control. Clara apretó la mandíbula. El tiempo jugaba en su contra.
Al llegar al borde del pueblo, no fueron por la plaza. Rodearon por los corrales, los viejos hornos de barro abandonados y los árboles de níspero secos que bordeaban el cementerio. Ya se veían las primeras luces encendidas. «Ya estamos, Emiliano. Ya llegamos». El niño no respondió. Dormía sobre su pecho, agotado, pero respiraba parejo. Estaba vivo, y eso bastaba por ahora. Clara desmontó con cuidado, bajó al niño y lo cargó en brazos, golpeó la puerta de la casa de Juana, la enfermera del barrio, la única en quien confiaba sin dudas. «¿Clara?», dijo Juana al abrir. «¡Santo cielo! ¿Ese es el niño?». Clara asintió con la voz hecha trizas. «Hay que avisar a su mamá, pero primero necesitamos cuidarlo». Juana la hizo pasar sin preguntar más. Clara dejó a Emiliano recostado sobre una camilla vieja. Le mojó la frente con paños frescos y vio cómo la fiebre empezaba a bajar. Al fin, después de tanto, algo se aflojaba en el ambiente, pero no en ella. «No termina aquí», dijo en voz baja, mientras Juana revisaba los signos del niño, porque ahora tenía una misión más grande. No solo había que curar a Emiliano, había que contar lo que él no podía y protegerlo de quienes aún estaban sueltos. Y para eso, Clara ya sabía a quién debía enfrentar. Don Marcelo iba a escucharla, le gustara o no. La ambulancia tardó menos de 20 minutos en llegar al puesto sanitario, pero a Clara le parecieron siglos. Juana hizo lo imposible por mantener estable a Emiliano, y aunque el niño ya no ardía en fiebre, seguía frágil como una ramita seca. «Va a estar bien», dijo Juana con firmeza. «Ahora sí». Clara acompañó a Emiliano hasta que subió a la camilla. Le acarició la cabeza, le dejó la muñeca tejida entre las manos. Y luego, sin soltar el brazo de la enfermera, habló claro. «Cuando llegue su madre, díganle que lo encontró relámpago y que no está sola. Las puertas se cerraron, la sirena no sonó, pero el murmullo en el pueblo fue más fuerte que cualquier alarma». La noticia corrió como fuego sobre pasto seco. Para el anochecer, medio pueblo sabía que el niño perdido había aparecido y que lo había encontrado Clara. Clara, la de la quebrada, la misma, fue con su caballo. Dicen que lo tenían escondido. ¿Y si lo secuestraron? ¿Y si fue Marcelo? Nadie decía su nombre directamente, pero todos lo pensaban. El bar, la plaza, el almacén, todos los rincones vibraban con la misma tensión. Clara, mientras tanto, estaba sentada en la cocina de Juana, tomando té con jengibre. Tenía la espalda adolorida y la cabeza a punto de estallar, pero no pensaba detenerse. «Mañana hablo con la policía y con la prensa si hace falta». Juana asintió. «Pero ten cuidado, Clara, Marcelo no se va a quedar quieto», y no se quedó. A la mañana siguiente, en la radio local, Marcelo llamó en vivo. «Me preocupa profundamente cómo se está usando una tragedia para difamarme. Yo he colaborado siempre con las autoridades. Incluso ofrecí mis vehículos para la búsqueda, pero ciertas personas con rencores personales quieren enlodar mi nombre». No dijo Clara, pero no hacía falta. Una mujer sola, mayor, ¿qué clase de pruebas puede tener?, dijo, y su tono sonaba más molesto que dolido. Clara escuchó el programa desde su casa. Tenía la radio apoyada sobre la mesa y los ojos fijos en el mate frío. «Así que ahora soy una vieja loca», murmuró. Juana, que la acompañaba, se cruzó de brazos. «Se está defendiendo como un zorro acorralado. Eso significa que tiene miedo». «O que está preparando algo peor», respondió Clara, seria. Esa misma tarde, Clara se presentó en la comisaría. Llevaba consigo la camiseta de Emiliano, la muñeca, la ubicación exacta de la cabaña y un cuaderno donde había anotado cada detalle de lo que el niño había contado. La oficial de guardia la miró con escepticismo al principio, pero cuando Clara dijo: «El niño mencionó sombrero, botas y una camioneta, y yo solo vi una así por esos caminos», la oficial se quedó en silencio. «¿Está segura de lo que dice?». «Estoy viva gracias a que me mantuve segura toda la vida. Esto lo hago por él».
Firmó la denuncia con letra firme, sin titubear. Por la noche, un grupo de vecinos fue hasta la plaza con velas. No era una marcha, no todavía, pero era un gesto, una señal de que algo había cambiado, que esta vez el silencio no iba a ganar. Clara se acercó, no habló. Solo se paró frente al árbol grande, el que daba sombra desde antes que naciera el pueblo, y cerró los ojos. Sabía que la batalla recién empezaba, pero por primera vez no estaba sola. La verdad tenía cuerpo, tenía nombre, y aunque la quisieran callar, ya había echado raíces. Clara llegó a la municipalidad con los papeles bajo el brazo. Era temprano, el sol apenas empezaba a calentar el suelo de la plaza y el pueblo aún no se despabilaba del todo. Entró sin pedir permiso, con paso firme, como quien ya no tiene tiempo para rodeos. «Quiero hablar con el comisario y el intendente». Ahora, la secretaria levantó la vista nerviosa. «Están ocupados, doña Clara. Decirles que esperé 72 horas para encontrar a un niño que ustedes olvidaron, que ahora ellos me esperan a mí». La mujer desapareció detrás de una puerta. Minutos después, salió el comisario Arias, acomodándose el cinturón. «Clara, no sé si es el momento». «¿Y cuándo va a ser, Arias?» «Cuando otro niño desaparezca, cuando Marcelo se escape». El comisario tragó saliva. «Estamos investigando». «Mentira, están callando, porque tienen miedo, porque Marcelo les financia los uniformes y las camionetas. Pero esta vez la historia les salió mal». Él no respondió, solo bajó la vista. Esa tarde, Clara fue a la plaza con Juana. Llevaban una silla plegable, un termo y el cuaderno donde estaba todo lo que Emiliano había contado. No dijeron una palabra, solo se sentaron frente al edificio municipal y esperaron. A las 2 horas ya eran 5 personas. Después, 10. Para el anochecer, la mitad del pueblo se había acercado. Alguien llevó un parlante pequeño y puso música suave. Otros traían carteles hechos a mano. «Queremos justicia, no más silencio. Marcelo no es intocable». Entonces apareció él. Marcelo cruzó la plaza con su paso altivo, escoltado por 2 empleados. Vestía como siempre, sombrero impecable, botas lustrosas y una sonrisa que ya nadie le creía. «¿Esto qué es? ¿Una feria?» Clara se levantó despacio. Caminó hasta quedar frente a él. Apenas un par de metros los separaban. «Esto es memoria. Esto es un pueblo que ya no quiere callarse». Marcelo sonrió. «Lo tuyo ya se volvió personal, Clara. Te estás dejando llevar por el resentimiento. Lo mío es justicia. El resentido sos vos, que encerraste a un niño porque no sabías cómo dominar tu rabia». El murmullo creció entre la gente. Marcelo hizo un gesto vago con la mano. «No tenés pruebas, lo único que hiciste fue inventar una historia para hacerte la heroína del año». Clara alzó el cuaderno. «Lo que tengo son hechos, una denuncia formal, testimonios, pruebas físicas y al pueblo entero mirando». Marcelo dudó un instante. Se notó, en la frente, en la tensión del cuello. Era el gesto de quien no esperaba tener que rendir cuentas frente a todos. «¿Y ahora qué, Clara? ¿Vas a juzgarme vos sola?» «No, yo solo te miro. El juicio lo va a hacer el pueblo». Marcelo dio media vuelta. Se fue sin decir una palabra más. Algunos lo siguieron con la mirada, otros lo abuchearon. Pero lo importante ya había pasado. Por primera vez, alguien lo había enfrentado en público y no había ganado. Clara volvió a sentarse, el corazón golpeándole fuerte, pero el alma en calma. Juana le pasó el mate. «¿Estás bien? Estoy viva, y no pienso parar hasta que ese hombre pague lo que hizo». Porque el silencio, ese que antes tapaba todo, hoy se había roto. Y cuando el silencio se rompe, ya no hay forma de volver atrás. Clara estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. No el celular, sino el fijo, ese que colgaba en la pared junto al estante de frascos vacíos. Lo miró como si fuera una aparición. «¿Hola?» La voz del otro lado era temblorosa.
Ma, soy yo, Nora. Clara se apoyó en la mesa para no caerse. ¿Qué pasa, hija? Lo supe todo, lo del niño, lo que hiciste. La voz se le quebró. Ma, perdón, no sé cómo pudimos estar tan lejos. Clara cerró los ojos. De pronto, todo el peso de los días anteriores le cayó encima, pero de una forma distinta, como si el alma se le aflojara un poco. No hay nada que perdonar, hija. Solo vení, trae al nene. Y si podés, trae a tus hermanos. Ya estamos en camino, ma. Esa tarde, Clara fue al hospital. Emiliano seguía internado, pero ya podía sentarse solo. Tenía los ojos más despiertos y hasta había pedido sopa. ¿Cómo estás hoy?, le preguntó ella, sentándose a su lado. El niño le mostró la muñeca que no soltaba nunca. Bien, soñé con vos y con el caballo. Clara sonrió. Le acarició el cabello. ¿Sabes qué me dijo Relámpago? Que no te va a dejar solo nunca más. Emiliano no respondió, pero se recostó sobre su brazo, tranquilo. Fue el gesto más fuerte que Clara había recibido en días. Al día siguiente llegó un auto gris, viejo pero limpio. Bajaron 3 personas, Nora, con el rostro hinchado de llorar, Mateo, el hijo menor, con la mirada baja, y Camila, que apenas cruzó la reja, corrió hacia Clara y la abrazó con una fuerza que la dejó sin aire. «Mamá». Fue un llanto largo, de esos que salen desde lo más hondo. Clara los abrazó a todos, uno por uno, sin decir mucho, solo dejándose tocar, como si el cuerpo aún no supiera cómo recibir tanto amor de golpe. «Nos alejamos mucho, ma», dijo Mateo. «Pensábamos que estabas bien, y la verdad, ni sabíamos quién eras de verdad. No importa, están acá. Eso es lo único que me importa ahora». Clara los llevó a ver a Emiliano. Cuando el niño vio a la familia junta, se quedó mirando sin hablar. Era la primera vez que veía a tanta gente con los ojos llenos de ternura. Camila se agachó junto a él. «¿Vos sos el que se perdió en el monte?». Emiliano asintió. «¿Y vos, sos la hija de Clara?». «Sí, y también me perdí, pero ella también me encontró». Emiliano sonrió por primera vez. Fue pequeña esa sonrisa, apenas una curvatura en los labios. Pero Clara sintió que el mundo giraba diferente desde ese momento. Esa noche, en la casa de Clara, hubo cena. Sopa espesa, pan casero, risas tímidas. No era una fiesta, era algo mejor. Era una reparación. Mateo limpió la galería. Camila se quedó en la cocina pelando zanahorias. Nora acomodó las mantas en los sillones. «Te dejamos sola mucho tiempo», le dijo mientras doblaba una frazada. «Pero ya no más». Clara, sentada en su sillón, con Relámpago pastando a lo lejos, suspiró profundo. «No me dejaron sola. La vida me mandó un motivo para recordar lo fuerte que soy. Y ahora me devolvió a ustedes. Y aunque las heridas no desaparecen de un día para otro, esa noche Clara supo que habían empezado a sanar. Porque cuando el amor vuelve, aunque llegue tarde, siempre encuentra el camino de regreso». Era una mañana tranquila. El viento soplaba suave entre las cañas y el canto de los pájaros se colaba por la ventana de la cocina mientras Clara preparaba mate. Afuera, Relámpago pastaba tranquilo, con la calma de quien sabe que ya cumplió su deber. El golpe en la puerta fue seco, firme. Clara abrió. Del otro lado estaba Luciana, la madre de Emiliano. No venía sola. Detrás de ella, un grupo de mujeres y hombres de la comunidad wichí la acompañaban en silencio. Luciana bajó la mirada y con una voz suave dijo: «Venimos a darte las gracias». Clara sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. No respondió de inmediato. Se hizo a un lado para dejarlos pasar. «Pásele, por favor. Esta casa es su casa». No hubo discursos, no hubo abrazos dramáticos ni llanto, solo gestos pequeños, precisos. Luciana sacó de una bolsa de yute una manta tejida a mano, de lana gruesa, con colores de tierra y cielo, y la desplegó sobre la mesa. «Esto es para ti», dijo, mirándola directo a los ojos. «Lo tejimos entre varias mujeres, con gratitud y con respeto».
Clara acarició la manta. Cada hilo tenía textura, historia. Era una manta que abrigaba más que el cuerpo. Era un símbolo. «Gracias», murmuró. «No me esperaba esto». Luciana sonrió apenas. Tampoco nosotros esperábamos que alguien nos creyera. Luego sacaron una segunda manta, esta más estrecha con dibujos de patas de caballo y ramas entrelazadas. «Y esta es para Relámpago, por su coraje». Clara soltó una risa bajita entre lágrimas contenidas. «Él fue el que me guió. Yo solo lo seguí». Pasaron horas compartiendo en el patio. Mates que iban y venían, pan casero, frutos secos, palabras sueltas que se volvían conversación. No hablaban del juicio ni de Marcelo ni del escándalo. Hablaban de vida, de campo, de cómo volver a confiar. Una anciana llamada Lidia se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. «No nacimos en el mismo lugar, pero sentimos igual cuando nos quitan algo, y también cuando alguien nos lo devuelve». Clara asintió, con la garganta cerrada. No hacía falta más. Esa misma tarde, mientras las mujeres de la comunidad se despedían, varios vecinos del pueblo pasaban cerca. Algunos saludaban con la cabeza baja, otros ni eso, pero Clara ya no los necesitaba para validar lo que había hecho. La gente que más había sido ignorada era la que ahora le daba su respeto. Luciana fue la última en irse. Antes de subir a la camioneta que la llevaría de regreso a su comunidad, se volvió hacia Clara. «Mi hijo me dijo que quiere volver a verte, que quiere montar a ese caballo. Cuando quiera, esta puerta no se cierra». Esa noche, Clara colgó la manta en la pared del comedor, justo encima del cuadro viejo de Julián, su esposo. «¿Viste, viejo? Nos ganamos una tribu nueva». Relámpago, echado en la sombra del corral, relinchó como si entendiera. Y Clara, sentada frente a la chimenea, con el fuego crepitando suave, pensó que quizá la vida aún guardaba espacio para nuevos comienzos, para amistades inesperadas, para respetos que no se piden, sino que se ganan. Y en ese momento supo que no había rescatado solo a un niño. Había rescatado algo más profundo, algo que ni el monte, ni el tiempo, ni la injusticia podían quitarle. La llamada llegó temprano, mientras Clara regaba las plantas del patio. Era Pablo, el locutor de la radio comunitaria. «Clara, disculpa que te moleste a esta hora, pero queríamos saber si aceptarías venir a contar la historia en vivo. La gente pregunta, quiere saber, y la verdad, nunca escuché algo así en este pueblo». Clara se secó las manos con el delantal. Dudó un segundo. No le gustaban los micrófonos ni ser el centro de atención, pero algo dentro de ella le dijo que era necesario. «Está bien, Pablo. Voy, pero yo no soy la historia. Es Relámpago». Del otro lado, una carcajada suave. «Entonces que venga también. Tenemos espacio para los dos». La cabina de la radio olía a café viejo y papel. Clara se sentó frente al micrófono como si fuera un fogón. Pablo le ofreció agua, pero ella la rechazó con una sonrisa. Afuera, en el corral que improvisaron en el patio trasero, Relámpago esperaba tranquilo, como si también supiera que era parte de algo importante. Estamos con Clara Fernández, la mujer que, bueno, cambió el final de una historia que parecía perdida. Contanos, Clara, ¿cómo empezó todo? Clara respiró hondo. Miró el micrófono, pero no lo vio. Vio el monte, vio la cabaña, vio a Emiliano con fiebre y comenzó a hablar. Empezó con un relincho, con un portón que se movía solo, con mi caballo actuando como si algo lo llamara. Yo no sabía qué, pero decidí seguirlo. Lo demás lo fue diciendo el camino. Su voz, tranquila pero firme, llenaba el estudio. Pablo apenas intervenía. Dejaba que ella tejiera la historia, como se teje una manta, con hilo de verdad y paciencia. Clara habló de las huellas, de la muñeca, del arroyo seco. Habló de Emiliano, de su mirada muda y su valentía silenciosa. Y cuando llegó a la parte en que Relámpago se detuvo frente a la cabaña, su voz se quebró un segundo. Él sabía, siempre supo.
Fue como si el monte mismo lo guiara. Pablo se inclinó hacia el micrófono. ¿Y vos crees que fue suerte, instinto? No, fue amor. Amor por lo que uno cuida, por lo que no deja atrás. Cuando terminó, el teléfono no paró de sonar. Gente llamando para agradecer, para compartir recuerdos, para decir: yo también tengo un caballo que me salvó la vida, o gracias por darnos esperanza. Una mujer lloró al aire. Un niño mandó un dibujo. Un anciano pidió que grabaran el programa para escucharlo otra vez. Y Clara, sentada con los ojos húmedos, entendió que esa historia ya no era suya, era de todos. Al salir de la radio, la esperaban algunos vecinos, no para pedir fotos, sino para tocarle el hombro, para decirle bajito: gracias. Relámpago, sereno, dejó que los niños se acercaran, lo acariciaran, le hablaran como a un viejo sabio. Esa noche, la radio repitió la emisión 3 veces. En cada casa, en cada cocina, se escuchaba su voz. Y aunque ella no buscaba fama, Clara sabía que algo había cambiado. El monte ya no era solo el lugar donde un niño se perdió. Era el lugar donde un caballo encontró lo que todos habían olvidado: la capacidad de actuar con el corazón. El legado de Relámpago no sería un monumento ni una calle con su nombre. Sería la memoria viva de que, cuando uno escucha el llamado, no hay camino que no se pueda andar. La brisa de la tarde bajaba desde el cerro, arrastrando olor a pasto seco, a tierra viva. Clara se sentó en la piedra plana que usaba como banco, justo en la lomita donde el sol se despedía más lento. A su lado, Emiliano, ya más repuesto, con los cachetes llenos y los ojos curiosos, jugaba con un puñado de piedritas. Frente a ellos, Relámpago pastaba tranquilo. Llevaba la manta tejida sobre el lomo como un trofeo silencioso. De vez en cuando levantaba la cabeza, los oídos atentos, como si no quisiera perderse en nada. Clara miró al niño de reojo. Su sombra ya no temblaba. Sus movimientos eran más firmes, sonreía sin miedo. «¿Sabes qué pensé el día que te encontré?», le dijo Clara. Emiliano negó con la cabeza. «Que no hay monte, ni silencio, ni sombra que pueda con un corazón valiente». El niño se recostó sobre su pierna y por primera vez soltó una carcajada. Clara lo miró sorprendida. «¿Y eso? Es que el caballo se tiró un gas», dijo Emiliano señalando a Relámpago. Clara soltó una carcajada también, de esas que sacuden el cuerpo, que alivian el alma. Relámpago, como si entendiera que era el centro de la broma, relinchó bajito y siguió comiendo, con dignidad. «Qué suerte que apareciste, mi cielo», dijo Clara, acariciándole el cabello. El niño no respondió, solo le tomó la mano. Más tarde, ya en la galería, Clara abrió su cuaderno de tapas gastadas. Había estado en blanco durante años, guardando espacio para algo que aún no tenía forma. Ahora, cada palabra parecía brotar sola. Escribió despacio, con letra firme. «Hoy aprendí que el corazón no se jubila, que aún con años en la espalda hay caminos que solo una puede andar, y que a veces el monte no se recorre con los pies, sino con el alma». Miró la frase, la leyó en voz baja y la repitió, saboreando cada palabra como si fueran pan recién hecho. El corazón no se jubila. El cielo se encendía de colores: naranja, violeta, rojo profundo. Emiliano jugaba con un palo, dibujando círculos en la tierra. «¿Puedo venir todos los días?», preguntó de pronto. Clara lo miró, sorprendida. «Claro que sí, esta es tu casa también». El niño asintió con una sonrisa chiquita, de esas que traen paz. «¿Y me vas a enseñar a montar bien? Te voy a enseñar todo lo que sé, y vos me vas a enseñar lo que venga». Relámpago se acercó a ellos y bajó la cabeza hasta el cuaderno. Olfateó la hoja con curiosidad. Clara lo miró y rió. «¿Querés firmar también?». Emiliano le acarició el hocico. Él ya escribió su parte. El sol se ocultó del todo. Las primeras estrellas asomaban tímidas. Clara cerró el cuaderno, se recostó en la silla y miró al cielo. Emiliano la imitó.
Relámpago se quedó cerca, como guardián silencioso. Por un momento, nadie dijo nada. No hacía falta. Frente a ellos, el horizonte se abría como una promesa, y aunque no sabían qué vendría después, ya no caminaban solos. Porque la vida, pensó Clara, tiene esa manía hermosa de sorprender justo cuando una cree que ya vio todo. Y así, en la quietud del monte, con un niño a su lado y un caballo sabio como testigo, Clara entendió que algunos finales no cierran la historia, la empiezan. A veces, los caminos que nadie quiere andar son los que más nos transforman. Esta no fue solo la historia de un niño perdido o de una mujer valiente. Fue la historia de cómo el instinto, la compasión y la voluntad de no mirar hacia otro lado pueden cambiarlo todo. Clara no fue una heroína porque lo planeó, sino porque escuchó con el corazón cuando el mundo eligió callar. Y Relámpago, ese caballo noble, nos recordó que los verdaderos guías no siempre usan palabras. Porque al final, la justicia no se grita, se camina. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te llegó más o qué harías tú ante una injusticia así. Dale like y comparte este video si crees que más personas necesitan escuchar una historia donde el coraje y la ternura van de la mano. Cada vez que compartes, ayudas a que estas voces no se pierdan. Y si quieres seguir siendo parte de este rincón, donde las historias nos abrazan y nos despiertan, suscríbete al canal. No es solo un botón, es una puerta abierta a más relatos que nos unen, nos sacuden y nos recuerdan quiénes somos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia.